Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. Gran familia mexicana, muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Nunca nos cansaremos de decirle que estamos muy agradecidos y que es un honor para nosotros. Muchas gracias, familia, por escribirnos, orientarnos, darnos sus puntos de vista. Son invaluables. Realmente ustedes fabrican el programa con sus opiniones y también sus sugerencias. Precisamente este programa está hecho en base a sus sugerencias. Me han insistido mucho que hable yo de la Atlántida. Bueno, pues en este programa lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en 3 fases, o sea, es en 2 o 3 programas vamos, porque el tema de la Atlántida es muy extenso. Le voy a explicar con detalle en el momento que toquemos el tema cómo lo vamos a dividir. Mientras tanto, si me permite, aquí le presento un pequeño avance de este programa. Duda le va a presentar una actualización de las 6 profecías dadas por Stephen Hopkins antes de morir. Vale la pena tomarlo muy en cuenta, porque parece ser que es el ABC de la sobrevivencia humana. Duda le va a presentar también el tema de la Atlántida. Lo vamos a hacer en algunas fases, pero créame, tome nota de cada una de ellas, porque va a ser para usted una información extraordinaria. Los grandes pensadores y las grandes mentes que han pisado nuestro mundo desde antaño siempre han dejado una huella imborrable de su maravilloso conocimiento y de su entendimiento preclaro de las cosas. Tenemos precisamente a Sócrates, a Pitágoras, tenemos por ejemplo a Platón, que se dice por ejemplo de Descartes, de Newton, de Galileo Galilei, y qué decimos de Einstein. Stephen Hopkins, un heredero presidente de la cátedra de Einstein, pues él mismo también dejó sus predicciones y sus escritos. Lo que él dejó prácticamente es una guía para que la humanidad tomara en cuenta, ya que para él la humanidad está en rumbo de su extinción, o por lo menos está en peligro de ella. Iniciamos el tema. Déjeme le comento que los grandes sabios del pasado, todos sin excepción, han dejado legado y estudios con avances más allá del promedio de la inteligencia de su época para beneficio y crecimiento de la especie humana del futuro. Solo por mencionar algunos tenemos a Aristóteles con su obra maravillosa intitulada Metafísica, donde de manera magistral pone orden en el conocimiento de las deidades en su teogonía, en la creación del cosmos en su cosmogonía, en el estudio del ser humano como nunca se había hecho en la época, intitulado Ontología, Ontoser, Logos Tratado. También Sir Isaac Newton en sus estudios espirituales de la luz, donde a través de ella buscaba al Dios mismo. René Descartes en su obra intitulada El discurso del método, donde también toca sus maravillosas meditaciones metafísicas, siendo su obra un poema a la razón humana. ¿Y qué decir de Immanuel Kant en su crítica de la razón pura, donde ubica, como nadie, el lugar y el contexto de la razón entre el hombre mismo y la naturaleza? Todos ellos son la línea meridiana del saber, porque su visión es inigualable a las mentes promedio del mundo, porque sus mentes preparadas logran ser sensibles para detectar umbrales y alcances que muchos de los humanos ni soñamos. Ahí tiene la visión de Alberto Einstein, que cambió para siempre la forma de ver el universo gracias a su visión preclara del mismo infinito. Sin embargo, recientemente, con el fallecimiento de otro genio de la humanidad, el físico Stephen Hopkins, un físico que puso un antes y un después en la física teórica, se ha dado a conocer una herencia que deja de manera póstuma a la humanidad. Y se trata de 6 predicciones o advertencias que anticipa a nuestra especie para que ella pueda preservarse y no autoaniquilarse. Veamos cuáles son ellas. Las primeras de sus predicciones se las dedicó a la inteligencia artificial. Ese genio estaba consciente que la transición de lo analógico a lo digital fue la matriz que dio forma y nacimiento a una nueva tecnología extraordinaria, la inteligencia artificial.
Él aseguró categóricamente que la inteligencia artificial será lo mejor o lo peor que haya conocido la humanidad. Pese a la afirmación, este genio siempre se mostró escéptico ante los beneficios del desarrollo de la misma inteligencia y advirtió que esta sería crucial para el futuro de nuestra civilización y de nuestra especie. Era tanta la preocupación de Stephen Hawking por la inteligencia artificial que insistentemente se pronunció a favor de la creación de un instituto académico dedicado expresamente al estudio del devenir de esta tecnología. En todo momento advirtió que esa tecnología malintencionada por el hombre podría acabar sometiendo a la misma raza humana, causando el principio del fin de toda ella. La segunda predicción de este genio fue muy claro en hacer y puntualizar que se trata sobre el calentamiento global, que a él le preocupaba de sobremanera. Esto es, el planeta se está volviendo cada vez más caliente, digamos, se está volviendo un horno. Si el planeta rebasa los 2 grados de incremento a nivel global, su temperatura, déjeme decirle que no hay marcha atrás. Esto es, ya sería implacable la temperatura, el clima en nuestro mundo, y no lo podríamos detener. Ya la humanidad no tendría que estar pensando cómo detenerlo, sino más bien cómo habituarse a ello. Y esto es grave, esto es lamentable, porque el cambio climático afectaría cosechas, afectaría el clima, corrientes marinas, en fin, hasta migraciones. Sería realmente un problema grave para la humanidad si este llega a ese punto. Por lo tanto, vea los detalles de esa profecía dada por este genio. La segunda predicción de Hawkins advierte que la misma Tierra podría convertirse en una enorme bola de fuego, debido al consumo excesivo de recursos, la sobrepoblación y la forma en que actualmente consumimos energía. Hawking predijo en una audiencia en Beijing que en 600 años la Tierra podría convertirse en una bola de fuego, bajo el argumento muy bien fundado al desarrollo actual del cambio climático, aceptando de antemano que los humanos somos bastante eficientes cuando se trata de alterar el clima y destruir nuestros entornos ecológicos. Este sabio increíblemente siempre comparó este futuro escenario terrestre con lo que hace miles de años o millones de años pudo ocurrir en Venus. Él suponía que quizá en algún momento de la historia habitable de ese planeta pudo haber vida, pero la degeneración de sus condiciones climáticas hacen de Venus que la presencia de vida sea simple y sencillamente una utopía. Su tercer profecía de Stephen Hawking está asociada sobre la sobrepoblación en nuestro mundo. Él y nosotros estamos conscientes que este mundo tiene una capacidad límite y no más. No podemos sobrepoblarla. ¿Por qué? Porque también no podríamos alimentar una sobrepoblación, porque también el planeta tiene un límite de producción de alimentos. Así es que este es un tema muy importante a considerar hoy en día, ya que o detenemos esta tendencia a la sobrepoblación o nos buscamos otro hogar aparte de la Tierra. ¿Será por eso que se está buscando alternativas en Marte, en la Luna o en algún otro sistema? Sería un recurso, pero hoy todavía no lo es. Ve usted lo que dice precisamente Stephen Hawking. La tercera predicción hace referencia sobre la sobrepoblación de nuestra especie en el mundo. Aseguraba que debemos buscar un nuevo hogar, ya que el incremento constante de la población mundial y el abuso-consumo de recursos y energía al que conjuntamente estamos sometiendo a nuestro planeta hacen del mismo modo que la humanidad, si quiere sobrevivir como especie, está abocada a encontrar un segundo hogar en el cosmos. Nuestra supervivencia depende de ello, aseguraba. Hopkins sostenía que nuestra mejor opción para hallar un nuevo mundo quizá se encuentra en el sistema Rigel Centaurus, más conocido como Alpha Centauri y el más próximo a nuestro sistema solar. El proyecto Breakthrough Starship, en el que estaba implicado este genio, busca precisamente el modo de alcanzar dicho sistema en 20 años a través del desarrollo de aviones capaces de viajar a la velocidad cercanas a la luz. Él consideraba la capacidad de utilizar la maravillosa tecnología de reducción de masa inercial patentada por la Fuerza Aérea de la Naval de Estados Unidos para poder viajar a grandes distancias, ya que esa tecnología podría lograr alterar el tiempo conforme viaja a su destino. En este su programa duda
Lo increíble es la verdad. Ya le presenté este maravilloso adelanto en algunas emisiones pasadas. La cuarta predicción de Hopkins es realmente preocupante, ya que se refiere al azote de una gran pandemia universal. Recuerde que ese sabio murió el 14 de marzo del año 2018. En ese entonces ni soñábamos en padecer la pandemia actual que azota a la humanidad. Esta predicción y su cumplimiento dan una fuerza de certeza sobre sus predicciones que realmente estremece. La relación entre virus y bacterias y demás especies con las que interactúan tiene una matriz peculiar, y es que su desarrollo a lo largo de la historia está ligado en un proceso que se conoce como coevolución. Y es que se entiende que a través de este proceso, un virus puede afectar al organismo donde se hospeda hasta el momento en que estos, como especie a causa de la selección natural por ejemplo, desarrollan una resistencia natural a sus efectos. Esto es, el virus está obligado a mutar. De este modo, esa nueva mutación del virus puede resultar extremadamente agresiva, ya que los efectos pueden llegar a ser mortales, debido a que el sistema inmunológico de las personas donde hospeda no está preparado para poderlo combatir. Y es esto exactamente lo que está pasando con esta pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Y al igual que esa pandemia que padecemos, se han producido las grandes pandemias en la historia de la humanidad, diezmando en algunas ocasiones a las mismas poblaciones. En palabras del mismo Hopkins, sostenía constantemente en sus conferencias que uno de los posibles finales de nuestra especie, y no muy lejano quizá, pueda venir de la mano de un virus. ¿Qué le parece? Sin palabras. La quinta profecía está asociada a lo que todo mundo tememos, menos algunos, al uso de armas nucleares. Esto es de extinción masiva. Nosotros estamos en riesgo en todo momento porque esas armas existen en tal número que podrían destruir, el planeta varias veces. A ese nivel de armamento hay nuclear en el mundo. Por lo tanto, esto se asemeja como tener un revólver en la sien, que en cualquier momento puede ser disparado. La humanidad vive en el límite, en una línea donde solamente la decisión de uno o dos gentes podría cambiar la historia y, por supuesto, erradicar a la población de este planeta. Vea usted. La quinta predicción de este genio está asociada a la posible hecatombe por el mal manejo de las armas nucleares. El mismo dilema que nos encontramos con la inteligencia artificial podemos encontrarlo en diversos campos del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y muchas veces esas tecnologías en ocasiones están varios pasos adelante de lo que como especie estamos en disposición de controlar y en ocasiones de entender. Así como el hombre podría ser capaz en un futuro de crear una inteligencia muy superior a la propia, que de hecho ya ha logrado, esas tecnologías podrían ser tan poderosas que el control de ellas alcanzaría niveles tales que se escaparían de nuestras manos. Por supuesto, estamos hablando de las armas nucleares. Existe pues en el mundo la suficiente capacidad armamentista para destruir a nuestro planeta varios miles de veces. Pero por otro lado, no se habla de la posibilidad de que tan solo unas cuantas bombas atómicas podrían hacer de la Tierra un páramo yermo e inevitable durante miles de años. Para Hopkins, la posibilidad de una guerra nuclear es inminente, sobre todo con líderes mundiales trastornados por la locura del poder. La sexta profecía de este genio, Stephen Hawking, habla de algo muy singular. Él, a pesar de ser un genio científico, avisaba de que existe la posibilidad de una invasión alienígena en el planeta. Él comenta que si esto sucediera, habría un choque entre dos mundos, esto es, el choque entre culturas, religiones, conceptos del origen de la vida, de la creación, incluso de medicina, incluso también de hábitos personales, de todo. Realmente habría un choque extraordinario y podría esto ser el alcabuz de usos y costumbres de todo el mundo y ser sometidos a una raza más inteligente con tecnologías que para nosotros son un sueño y no podríamos combatirlas. Vea usted qué interesante es esta profecía de Stephen Hawking. La sexta y última predicción de Stephen Hawking refiere a algo extraordinario pero muy probable, a una invasión alienígena. Si escuchó bien, el mismo Hawking anunció de manera relevante antes de morir
que es bastante probable que ahí afuera, en algún rincón del vasto universo, la vida haya podido medrar hasta dar como resultado seres, al igual que nosotros, desarrollados e inteligentes. Imaginando un escenario universo político, el científico valoró en más de una ocasión la posibilidad de que la escasez de recursos en el universo haya llevado a una especie superior al ser humano a abandonar su mundo en busca de su prosperidad. Al final, este genio advierte que en el caso de que si una hipotética especie alienígena contara con la capacidad de cruzar el universo y hacernos una visita, existiría el peligro de que la raza humana podría encaminarse a su final. Impresionante cada una de sus predicciones de este genio. ¿Qué le parece? Y llegará el día donde la ciencia comprobará que la mente sublima todo pensamiento, pero también encontrará que la luz es la esencia de la sublimación, y es entonces que la hora llegará para que el yo y la luz se vean de frente, dando lugar entonces al gran momento, la conquista universal del hombre. Ahora vamos a iniciar el tema de la Atlántida, como usted así me lo pidió, gran familia mexicana. El tema de la Atlántida es un tema enorme por tocar y lo tenemos que tratar por lo menos en 2 o 3 fases. Ya lo veremos. La primera fase que le voy a tocar es la siguiente. Le voy a dar a conocer a detalle exactamente lo que Platón registró en sus diálogos, en el diálogo de Timeo y Critias, en el año 386-387 a.C. Platón era el discípulo prácticamente ideal, el discípulo más consentido que tenía precisamente Sócrates. Sócrates es la antesala de un conocimiento maravilloso que repercutió hasta Aristóteles, ya que Aristóteles fue consecuente al conocimiento de Platón. Hablar de la Atlántida es hablar de un mito, es hablar de una leyenda ficticia, de un cuento, una ciencia ficción, o estamos hablando realmente de una historia que se perdió en la noche de los tiempos. Parece ser que por el detalle tan estricto que da Timeo y Critias sobre la Atlántida, estamos hablando de un acontecimiento real, porque parece ser que hubo consecuencias en Grecia y sobre todo en Atenas, que fueron los únicos que en su momento la Atlántida no venció en su momento. Así que, ¿qué le parece? Si iniciamos el tema de la Atlántida, sígalo usted con mucho cuidado. Por favor, no pierda usted la atención de cada punto del tema, porque cada tema es histórico. Es historia aquí platicada en esta cápsula. ¿Está usted de acuerdo que al hablar de la Atlántida nos remontamos a un número casi infinito de mitos y leyendas que se han vertido sobre este tema tan místico, pero también tan maravilloso? Pero de entre toda esta lluvia de leyendas y mitos, ¿cuál es entre todas la verdadera? Todo indica que la más original de todas está dada por el mismo filósofo griego Platón, quien en sus escritos fue el que dio inicio en dar a conocer al mundo esta maravillosa civilización. Sus descripciones es sin duda la más exacta y detallada, ya que nos habla de una manera exacta cuál fue el origen de la Atlántida, cómo eran sus tierras, quiénes fueron sus reyes, cómo se organizaban sus pobladores y sus ejércitos, y por último, cómo y cuál fue su final. A partir de este legado de Platón, se han ido sumando muchas más historias y mitos a través del tiempo, algunos más fantasiosos y otras muy interesantes, dignas de estudio. Si me permite, iniciamos con describir todos los detalles del mito original de la Atlántida, narrado por ese gran hombre y filósofo, Platón. Tras el ascenso de los dioses griegos como gobernantes del universo, entre todos se repartieron el mundo, quedando de la siguiente manera. Zeus quedó como gobernante supremo y todo suyo eran los cielos. Ares se quedó con el inframundo. Poseidón obtuvo los mares y los océanos, concretamente en el océano Atlántico, que en ese entonces no tenía nombre. Había 7 pequeñas islas que estaban consagradas a la diosa Perséfone. Otras 3, de gran tamaño, estaban consagradas, una para Aves, otra para Amón, y la más grande y gloriosa de ellas, para Poseidón. Y es esta
la que terminaría gobernando todas las demás islas del océano. Fue de este modo que Poseidón tuvo para sí la misma Atlántida. En un momento este dios dejó caer su vista en ella y pudo observar que esta isla realmente era muy hermosa. También pudo ver que en ella habitaba Edebor, un hombre nacido de la tierra, y su esposa Leucippe. De su unión nació una hija llamada Clito. Hablar de Clito es hablar de una persona muy importante en relación con la Atlántida. Clito, esta mujer que después fue ascendida a los niveles de la deidad, a ser una diosa, cuando se convirtió en la esposa de Poseidón. Ella realmente es el origen de 5 gemelos que realmente constituyeron y fundaron el reino de la Atlántida. Pero el primogénito de ellos fue Atlas. Y Atlas se convirtió en el gobernante precisamente de lo que hoy conocemos como la Atlántida, y su nombre se debe al nombre de Atlas. Y como esta isla continente estaba sobre este océano, que precisamente recibió el nombre de Atlántico por Atlas. Vea usted qué interesante lo que viene. Cuando Clito creció para hacerse adulta, sus padres ya habían muerto de ancianos. Clito, ya adulta, es cuando el dios Poseidón se fijó más en ella, quedando totalmente enamorado. Entonces Poseidón buscó a Clito, se unió a ella y él hizo preservarla de todos los hombres del mundo exterior, para lo cual cavó en la isla 3 anillos de manera concéntrica, con otros 2 anillos de tierra que iban de menor a mayor dimensión, todos creados a la misma distancia, haciendo que ella, que estaba en el centro de la isla, estuviera totalmente aislada. Los 2 anillos mayores, tanto el de tierra como el de mar, medían, según la descripción, 3 estadios de ancho. El siguiente par de anillos medían 2 estadios de ancho cada uno. El último de los anillos medía 1 estadio, y la isla centro, que se había construido dentro de la misma isla, medía 5 estadios de diámetro. Por favor, observe que todo esto se había construido a pesar de que todo tipo de navegación en aquel entonces aún no existía. Pero el dios Poseidón era capaz de predecir que algún día no muy lejano los hombres se harían a la mar con sus naves. Se protegió de ellos con mucha antelación. También Poseidón se dedicó en convertir a la isla en un completo paraíso. Hizo emerger del suelo 2 manantiales de agua caliente y de agua fría, y él, por ser una divinidad, hizo que la tierra de la isla fuera extraordinariamente fecunda. Al final, la isla quedó constituida principalmente por montañas en su zona norte y de una gran llanura en su zona sur que se extendía por unos 3.000 estadios. La Atlántida, en su totalidad, superaba en tamaño a Libia y Asia juntas, lo que define que ese tamaño revela que la misma Atlántida era más que una isla, un continente propio. En aquella época, donde apenas empezaba a desarrollarse la navegación muy básica como para adentrarse en el mar, era posible llegar a estas islas ya que se encontraban muy próximas a las columnas de Heracles, donde hoy es el estrecho de Gibraltar. Todas las islas realmente estaban muy próximas entre sí. De la unión del dios Poseidón con Clito nacieron 5 parejas de gemelos varones. El primero de todos ellos fue Atlas, y a él se le nombró el rey gobernante supremo de la isla. A partir de él fue que la isla tuvo su nombre, la Atlántida. Igualmente, el mismo océano que daba morada a la Atlántida pasó a llamarse Atlántico. Solo como un dato le digo, este Atlas no es el mismo que el gigante Atlas, pues aquel era un titán, y este, un semidios, hijo de Poseidón. Su gemelo se le llamó Gadiro, y se le asignó la zona de la Atlántida que estaba más próxima al estrecho de Gibraltar, misma que se le llamó, como derivado de su nombre, Gadírica o Gadeira. Esta región sería la más oriental de la Atlántida. A la segunda pareja de hermanos se les llamó Anferes y Evemo,
y la tercera pareja Neseo y autóctono, y la cuarta pareja Elásipo y Mestor, y por último, la quinta pareja recibió por nombre Asaes y Diáprepes. Vea usted, a todos ellos se le entregaron sus respectivos feudos de la isla, que había sido dividida en 10 dominios, donde en cada uno de ellos gobernó su propio rey. Pero sobre todos ellos gobernaba Atlas, el primogénito de Poseidón. La morada estaba en el centro de la isla, misma que había sido de la diosa Clito antes que él, y donde su padre Poseidón había construido un palacio especialmente para Atlas. Así es como dio inicio la estirpe de los atlantes, y como de este inicio rápidamente su población se volvió próspera y numerosa. Los atlantes descubrieron que la isla era rica en minerales preciosos, especialmente en oricalco. Actualmente algunos piensan que sería una aleación natural entre el cobre y el oro, mientras que otras fuentes deducen que bien pudiera tratarse de la aleación de bronce y plata, mientras que otros investigadores deducen que este material era parecido al mismo ámbar. Pero aparte de todo, este material era más valioso que el mismo oro y la plata en aquel entonces. La Atlántida era exuberante en sus selvas, pantanos, montañas y llanuras. Por eso, actualmente se insiste que la Atlántida era más bien una isla-continente, ya que era más grande que los territorios de Europa, Libia y lo que se conocía de Asia, todas juntas. Con respecto a su fauna, nunca se especificó la diversidad de toda ella. Sin embargo, sí se menciona la presencia eminente de elefantes. Su flora era exuberante: raíces, follaje, flores, maderas, frutas, legumbres y toda clase de bebidas y aceites, y una amplia gama de extractos y de plantas medicinales. Los sabios atlantes construyeron puentes para conectar entre sí a los anillos de tierra, y junto a los puentes construyeron túneles para que los barcos pudieran pasar a la ciudad alrededor de las montañas. También construyeron muelles en las paredes de roca de los fosos y un gran canal que lo conectaba todo al océano y que tenía un ancho de 960 metros, 300 metros de profundidad y 50 estadios de distancia hasta el primer anillo exterior. Cada paso de cada puente estaba custodiada por puertas y torres, y una enorme muralla rodeaba cada anillo de la Atlántida. Los muros que levantaban los atlantes estaban hechos de piedra roja, blanca y negra, muy diferentes a las representaciones artísticas de la ciudad, donde abundaban los tonos azules. Cabe mencionar que sobre la muralla del anillo más al exterior aplicaron ornamentos de hierro, sobre el anillo interior casiterita, y sobre la muralla que circundaba la Acrópolis adornos a base de oricalco puro. La construcción que más resaltaba era el mismo complejo palaciego del núcleo de la Atlántida. En el centro se hallaba el templo de la diosa Clito y del dios Poseidón, rodeado por un muro de oro infranqueable. Ahí, de manera anual, se mandaban tributos y ofrendas desde las 10 regiones de la Atlántida. También había otro templo en honor a Poseidón, con una longitud de un estadio y 960 metros de ancho. Todo el templo estaba enteramente recubierto de plata, excepto las cúpulas que relucían de oro. ¿Se imagina? En él existía un altar acorde en excelencia y grandeza a este templo. En el interior predominaba el revestimiento de oricalco y la techumbre era prácticamente un calidoscopio de figuras y de color, nacido de la unión entre el marfil, el oro, la plata y el oricalco. Toda la estancia contaba con una cantidad enorme de imágenes de oro. Muchas de ellas eran ofrendas, resaltando entre todas ellas la enorme y colosal estatua de Poseidón de pie sobre un carro sujetando las riendas de 6 caballos alados y rodeado por 100 nereidas sobre delfines. De igual manera, en el exterior se hallaban un gran número de estatuas de oro que representaban tanto a la realeza como a personas muy destacadas en esa imponente isla-continente. Déjeme decirle que cabe mencionar que el agua, tanto fría como caliente, de los manantiales era conducida por un ingenioso y avanzadísimo entramado de canales, acequias
y cisternas que la distribuían por toda la ciudad, ya sea para uso higiénico u ornamental, logrando dar y mantener un paisaje con un ambiente fresco y acuático. La localización de la Atlántida la situaba para dar de cara hacia los vientos del sur. En las narrativas se hace énfasis de la majestuosidad, belleza y el número de las montañas circundantes, ya que éstas no tenían comparación alguna por lo conocido en aquel entonces por los griegos. Ellas daban abrigo a un sinnúmero de aldeas, de lagos y caudalosos ríos, exuberantes bosques llenos de flora y de fauna que mostraban una enorme diversidad de especies. La Atlántida era autosuficiente, ya que cubría todas las necesidades de toda su diversidad de fauna y también de sus habitantes. El gobierno de esta isla continente se había extendido a otras islas, así como a territorios de tierra firme. Se sabe de la Atlántida en Libia, Egipto, partes de Europa, hasta Trifenia. Según Platón, en caso de guerra estaba establecido que cada rey de cada provincia de la Atlántida aportará lo siguiente: la sexta parte de sus carros de guerra, 2 legiones de jinetes a caballo, 2 legiones de caballos sin carro, 1 legión de infantes con escudo, 1 legión de aurigas, 2 legiones de opligas, 2 legiones de arqueros, 2 legiones de honderos, 3 legiones de lanzadores de piedra, 3 legiones de lanceros, 4 legiones de marineros para cubrir la tripulación de 1200 naves. Todo esto para el caso de que Atlas así lo reclamase. En caso de la guardia de la ciudad, esta se dispersaba en numerosas estancias. Esta se distribuía de acuerdo a su fidelidad para permanecer así cerca de la Acrópolis. Las leyes de la Atlántida nacían de lo originalmente dispuesto por el dios Poseidón, recogidas por los primeros reyes y plasmadas en una gran columna de oricalco como una constitución fundamental que se guardaba en el templo de Poseidón, donde los reyes se reunían cada 5 o 6 años. Vea usted qué interesante. Estos reyes debían juzgarse unos con otros para asegurar así el buen funcionamiento de la Atlántida. Hablar de la arquitectura de los atlantes es hablar de otro tema muy diferente, porque su arquitectura no se repetía en ninguna parte del mundo, no se podía ver según los griegos. Ahora bien, esta arquitectura sin duda representaba avances extraordinarios en sus técnicas que no conocían en otra parte del mundo y solamente eran manejadas por los mismos atlantes. Pero así de grandioso que era su arquitectura, más grandioso era el templo centro, precisamente de la isla, donde ahí se erigía un gigante, que era precisamente Poseidón, entre otras cosas maravillosas que aquí le mencionaré precisamente en la narrativa. Y esto era precedido por el sacrificio a Poseidón de uno de los muchos toros que se paseaban de manera libre por su templo. Los 10 reyes debían de cazar a uno de esos toros y degollarlo sobre la columna de oricalco, siendo ofrecido todos los miembros del animal, llenando a continuación una crátera a partir de 10 grandes coágulos de sangre, uno por cada rey. Después se limpiaba la columna y se arrojaba el resto al fuego. Una vez llegada la noche y que amainaba el fuego sacrificial, se vestían con bellas togas de color púrpura, sentándose a continuación junto a las ascuas. Por cierto, lo del color púrpura no es algo escogido al azar. En aquella época y durante muchos siglos, el tinte púrpura era algo extremadamente difícil de conseguir en Occidente, por lo que las prendas que llevaban este color eran realmente muy caro, muy escaso en aquella época, lujo que solo lo podían tener las sociedades más ricas y poderosas de aquel entonces. Y continuando con el rito de los reyes, una vez que se haya extinguido el fuego sacrificial, los reyes procedían a juzgarse mutuamente. Los resultados de sus juicios se transcribían en una tablilla de oro al amanecer, la cual la utilizaban de ofrenda al terminar los juicios junto con sus vestimentas. La ley más importante de todas prohibía atacarse mutuamente e invitaba a cooperar entre todos los reyes ante cualquier ataque extranjero. Además, los reyes no podían condenar a muerte a ningún pariente, al menos que fuera aprobado como mínimo por ser reyes o más. Esto empujaba a los atlantes
a dirigir todo afán de conquistas y expansión de sus riquezas y dominios hacia el mundo exterior, y avanzar como un gran imperio desde el Océano Atlántico sobre toda Europa y Asia. La Atlántida no encontraba rival que se le opusiera. Finalmente llegó hasta Grecia, que intentó esclavizar en un ataque a toda la región como ya había hecho antes, con todas las conquistas anteriores. Pero la ciudad de Atenas logró resistir y detenerlos por primera vez. El poderío de Atenas se hizo famoso entre todos los hombres por su excelencia y fuerza, pues superó a todos en valentía y en artes de guerra. Al principio Atenas condujo en la lucha a todas las demás ciudades griegas, pero eventualmente se vio obligada a combatir en solitario. Cuando los demás ejércitos griegos se fueron rindiendo y agotando, Atenas, sin embargo, resistió hasta el final, logrando una gran victoria sobre los atlantes e incluso fue capaz de liberar de la esclavitud a todas las naciones vencidas. Como puede ver, este fue el principio del fin para la Atlántida. Para entonces, la sagrada estirpe de Poseidón y Clito se había venido mezclando demasiado con la sangre humana vulgar a través de las sucesivas generaciones de reyes, y las virtudes divinas se fueron diluyendo entre los vicios humanos, hasta que la sociedad atlante pasó de ser gloriosa y llena de bondad a convertirse en tiránica y ególatra. Textualmente la historia dice así: el dios de dioses, Zeus, se dio cuenta de que una estirpe buena estaba dispuesta de manera indigna y decidió aplicarles un castigo para que se hicieran más ordenadas y alcanzaran la prudencia. Reunió a todos los dioses en su mansión, la que estaba instalada en el centro del universo y la que tenía vista a todo lo que participa en todas las generaciones, y tras reunirlos, dijo: en esta parte de la historia, en esta parte de la narración, Platón enmudeció la historia de este reino y quedó como uno de los más grandes enigmas en el pasado. En cualquier caso, los dioses decidieron en esta conversación destruir a la Atlántida aproximadamente entre el año 9000 o 9500 a.C. La Atlántida colapsó tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y en una noche terrible, y la gigantesca isla desapareció hundiéndose en el mar, lo que además produjo un gran banco de arcillas y barro en el océano que la hizo intransitable durante muchos años. Y es así como termina la historia de la Atlántida en la narración de Platón. Pero descubrimientos actuales por parte de satélites controlados por NASA están revelando un secreto oculto abajo de los mantos helados en el norte del planeta. Esa historia continuará en su segunda parte. Con el paso de los años, vea usted, evidentemente entre generación y generación se fue degenerando la estirpe genética original que viene precisamente de Poseidón, de Atlas. Los vicios vulgares humanos fue prácticamente cambiando lo que es la genética entre una herencia y la otra. Eso fue uno de los principios del fin de la Atlántida, entre otros, porque fue cambiando su política y sus leyes, y precisamente cuando se perdió ese respeto y tolerancia y esa comunidad de democracia entre los mismos reyes, se acabó la historia de la Atlántida. Pero realmente sucedió una hecatombe, y esa hecatombe vamos a hablar de ella precisamente en las siguientes investigaciones de la Atlántida, porque en ese momento que terminamos con la historia de Platón, inicia otra historia, la historia consecuente de teorías generadas por historiadores, y vamos a concluir con el hallazgo que hizo la NASA. Así que, si me permite, simple y sencillamente seguiremos adelante con este tema. Sin embargo, agradezco, como siempre, su atención. Muchas gracias, gran familia mexicana. Aquí le dejo mis datos de contacto. Lo invito a que nos visite en bionano.tv, en dudaoficial.com, para que usted nos dé sus opiniones. Acérquese, son bienvenidos, los recibimos con mucho gusto. No sea parte de Live. Live lleva la salud precisamente a su familia, créame. Lo avalan miles de gentes, así que llévelo, cree ese beneficio con ustedes. Gran familia mexicana, muchas gracias, y recuerde usted que aquí nunca decimos adiós, sino hasta siempre.
duda. Lo increíble es la verdad.